¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 13 de mayo 2024. Hoy vamos a meditar la primera lectura del día lunes. Vamos a encontrar el valor del Espíritu Santo y el valor de cada uno de nosotros que debemos debatir o persuadir a aquellos que no creen en el Espíritu Santo o creer a Cristo como se debía de creer. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 al 8. En aquellos días, mientras Pablo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró ahí a unos discípulos y le preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debía creer aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron a bautizar en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Era un total de unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y hablaba con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convertirlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, hoy esta primera lectura del día, el comienzo de la semana, estamos en la recta final para celebrar ese gran acontecimiento que hace 2000 años recibieron el Espíritu Santo, un espíritu de fuego, un espíritu de valor, un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría, un espíritu de templanza, todo lo que el cristiano debe de tener para poder caminar en el mundo, para poder debatir, para poder poner la doctrina de Cristo. Hoy lo vamos a ver por qué es tan importante el Espíritu Santo, por qué es lo que nos hace el Espíritu Santo para colocar un evangelio de la sana doctrina en el corazón, en la mente de todas las personas que se dejan de escuchar este mensaje, no solo el mío, sino que los que realmente deben anunciar el evangelio del Señor. Dice, ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos dijeron, no sabemos nada del Espíritu Santo. En la versión latinoamericana dice, ¿hemos recibido el Espíritu Santo? No. Dice el bautismo solamente, mire lo que dice acá. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan, entonces Pablo le explicó bien, el bautismo de Juan con miras de un cambio de vida, pero podía el pueblo creer que vendría después de él que Jesús. Al oír esto hicieron bautizar. Quiere decir que el Espíritu del Señor era el más importante, aunque Juan bautizaba con agua, según San Marcos capítulo 1 al 8. Juan lo vamos a ilustrar nuestra lectura. Dice Juan, Marcos 1:8, dice, a ver si le encontramos rapidito. San Marcos 1:8.
Si tiene su Biblia ahí, mejor si lo busquemos para que entendamos qué es lo que nos dice el Señor a través de esta reflexión. Dice: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Yo les he bautizado con agua. O sea, los discípulos de Juan, los 12 hombres que dice, habían bautizado solamente con el bautismo de Juan, que es con agua. Pero el apóstol San Pablo les dijo: ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Ahora dice: cuando escucharon ellos que debería bautizarse en el nombre del Señor Jesús, ellos inmediatamente se bautizaron, y al imponerse las manos, esa se llama la confirmación. Dentro de nuestra liturgia, la primera comunión, el bautismo, como para empezar, los sacramentos del bautismo, después la confirmación, la primera comunión, la confirmación, el Espíritu que confirma toda verdad cuando la persona se deja de confirmar. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se envolvieron, dice, empezaron a hablar en lenguas y bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Pero lo impresionante es que estos 12 hombres son los discípulos de Juan, y ellos cambiaron inmediatamente, aunque hayan recibido un espíritu. Queridos hermanos, en este tiempo muchos no creen esto, porque hayan creído, hayan tenido un bautismo de pequeño, pero sí habrá que recibir un Espíritu Santo con más fuerza, con más intenso, para poder obtener los dones que necesariamente tenemos que tener para anunciar el Evangelio. Pablo lo tenía, y por eso dice el versículo 8, dice: Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios en la sinagoga. ¿Quiénes estaban ahí? Los judíos, los que trataban de anunciar el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, la ley de Moisés, la ley. Eso es lo que se estaban dando, y que no es la doctrina que ellos han tenido desde el comienzo, cuando el Señor eligió al pueblo de Israel: ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esa es la doctrina que ellos tenían en la sinagoga. Pero ¿qué hizo Pablo? Se metió en la sinagoga y empezó a persuadirles. ¿Qué significa la palabra persuadirles? Cambiando la manera, obligando de cambiar una doctrina nueva. Por eso ya el Evangelio del día de hoy también es una doctrina nueva, dicen. Hoy sí estás hablando de la verdad, y es una doctrina nueva. Y ellos dicen que es una doctrina nueva, y Pablo llevaba una doctrina nueva. Lo obligaba para cambiar la mentalidad. Eso es lo impresionante. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hay valor que podemos cambiar. ¿Qué significa esto? Todos aquellos que tienen una doctrina extraña, hay que predicarles, hay que anunciarlos, como el Evangelio del día del Señor, que es el día del día domingo. Cuando dice San Marcos 16:15, vaya y predica el Evangelio a toda criatura. El que se bautiza será salvo, el que se deja de ser bautizado será condenado. O sea, hay una obligación, hay una imponencia para la salvación. Y Pablo lo hizo lo mismo, debatiendo con los judíos.
Pero vamos a ver otra cita bíblica, lo que nos habla, y el día 11 nos hablaba de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 23. Y lo vamos a disfrutar. ¿Qué es lo que hacía Apolo, un hombre de Dios que solamente había recibido el bautismo de Juan? Él recibió solamente el bautismo de Juan, pero tenía valor aún todavía. Pero ¿qué hicieron estos hombres que ya habían bautizado con el Espíritu Santo? Y lo vamos a ver acá. Dice 18, 23. Lo vamos a leer el 24 para ilustrar bien. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. ¡Wow! Eso sí está pao. Ustedes y yo deberíamos tener esta manera. Pero dice el 25, les habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Otro hablaba en la sinagoga al guardia, también Pablo, y él hablaba también en la sinagoga. Al oír Aquila y Priscila, una pareja, los oyó. ¿Qué hicieron esta pareja? Lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. ¿Cuándo podríamos hacer nosotros ser humilde, escuchar a otro? Mire, lo que estás diciendo no está correcto. Eso hay que decirlo. ¿Qué hizo Apolo? Con gusto los escuchó. Pero en este tiempo nosotros, que alguien nos diga, estás fallando en la predicación. Uy, ¿y esto qué? Eso se cree que es capataz o mandamás. Yo a veces les he dicho en algunos hermanos, hermano, tu predicación no dijiste lo que tenía que decir. Anuncia el evangelio, pero ¿por qué estás saltando de las lecturas? Estás saltando el mensaje. Entonces, yo dice, y se pone molesto, y ¿qué se cree? Pero cuando una persona es humilde, escucha, tiene razón. ¿Por qué? Das la razón. Y eso es lo que hizo Apolo. Escuchó lo que ellos le dijeron, lo acertaron acerca más del camino. ¿Qué es el camino? El camino de Cristo, el anuncio del reino de Dios. Como pensaba para pasar a Acaya, y los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó a muchísimo lo que la gracia de Dios había llevado la fe. Eso es lo importante, que sea aceptado en las otras comunidades, porque es lo mismo de la misma comunidad. Lo mismo pensar, la misma fe, lo aceptaron este hombre. Pero ¿qué hizo este hombre? Llevaba con mucho entusiasmo, con mucha fe, y crecieron mucho con más fe. Pero ¿qué más dice? Pues rebatía públicamente con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y por eso es necesario nosotros que Apolo nos deja un mensaje para usted que predica, para usted que anuncia el evangelio, a rebatirlo, algo que está malo, algo que está cambiando la escritura. Yo de una manera los hago las personas que cuando me dicen, por ejemplo, el canon bíblico, ¿son 73 libros o 66? 73 libros por esto y por esto y por esto. Alguien me pregunta, mire, ¿el bautismo? Sí, se bautiza donde el niño, por esto dice la escritura, esto y esto y esto. Sí se puede ir a confesar, sí se puede ir a confesar porque dice la escritura esto con capítulo y versículo. ¿Por qué lo hago? Porque la escritura es
lo que manda. Por eso decía Apolo, y me da mucha impresión en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 28, pues rebatía públicamente con gran acierto a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Por eso es necesario que nosotros comamos la Escritura para saber rebatir, para saber exponer la doctrina de Cristo, que Jesús es el Mesías y que Jesús se quedó en el pan, porque la Escritura lo dice con una convicción total. Y eso lo que yo quisiera llegar a entender y comprender y hacer todo, porque la Escritura manda. Pero necesitamos más fuerza del Espíritu Santo para poder realizar esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Dios les bendiga, sigamos adelante.